Bueno, él tenía por costumbre salir, caminar mucho. Salía solo, él vivía solo y salía en las mañanas, en la tarde, salía a caminar, sin rumbo, sino por la calle. Un día, él tenía como costumbre venir a desayunar a mi casa. Él se iba a pie desde su casa hasta mi casa todos los días en la mañana. Pero un buen día no llegó, salgo yo a buscarlo, no lo encuentro, no está en su casa, busqué por los alrededores y no lo encontré. Resulta que entonces después me llama una amiga desde un edificio donde yo vivía anteriormente, me llama esta amiga diciéndome que el señor estaba por allá buscándome. Y ya yo tengo más de 10 años que yo me mudé de allá, pero a lo mejor él todavía le había quedado en su recuerdo, en su memoria, esa dirección. Ella me llama, yo le digo, bueno, que ella lo conocía a él también, le dije que lo guardara allá mientras yo lo iba a buscar. Y así fue. Fue la única vez que tuve así esa pérdida, vamos a decir. Okay, el Alzheimer es una enfermedad del cerebro. Muchas personas piensan que es una enfermedad de la mente, pero el cerebro, como tiene todas las capacidades cognitivas, incluso la personalidad, al alterarse el cerebro también se altera la conducta. Pero en realidad es una enfermedad del cerebro y se empieza a afectar lo que es la memoria reciente, eso es lo primero que se afecta, atención, y luego progresivamente se va afectando el lenguaje, la memoria a largo plazo. Al principio los pacientes tienen un síntoma de, por ejemplo, esconden objetos en lugares inadecuados. Por ejemplo, la comida en la lavadora o el control remoto en la nevera. Eso es muy común. Hay que analizar si es un déficit de la atención o si puede ser un delirio. A veces los pacientes también piensan que le quieren agarrar la comida y la esconden en la lavadora. La enfermedad va progresando y la memoria a largo plazo se va afectando primero la memoria de personas lejanas, por ejemplo los nombres familiares que no tengo casi contacto, y luego los familiares cercanos, y de último la persona olvida todo lo relacionado consigo mismo, su nombre, su edad. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad muy silenciosa. Las personas no tienen conciencia de lo que es el Alzheimer. De hecho, yo he visto muchos casos donde se da el diagnóstico de la enfermedad y los familiares sienten culpa porque no abordaron al principio los síntomas, no sabían, no hay conocimiento de lo que es la enfermedad. De hecho, aquí en Barquisimeto utilizan mucho la palabra chochera. Y dice, no, eso es cuestión de la edad, eso es normal. No conocen de la enfermedad y eso afecta en el núcleo familiar. En mi casa vivimos con mi mamá, 3 hermanos, que es mi hermano mayor, mi hermana la mayor y yo que soy la menor. En realidad nosotros somos los que nos hemos hecho un poco cargo de esta situación. ¿Por qué? Porque somos los que vivimos con ella, los demás vienen y la visitan. Y de hecho hasta no tenemos cruce de palabras porque nos dicen cosas, por lo menos, pero tenle paciencia. Entonces por lo menos hay una hermana que ella es un poco, no es tolerante. Entonces ella dice, sí, pero ¿cómo le voy a tener paciencia? Tú porque vienes un rato, te la calas nada más un rato, pero yo estoy aquí todo el día con ella. Entonces ve y llévatela un día para tu casa para que veas cómo es la situación. Entonces, bueno, en realidad somos nosotros nada más los que estamos ahí con ella viviendo el día a día. En las noches se levanta de madrugada y dice que ya amaneció, que son las 3 o 4 de la tarde, entonces hay que hablarle, mamá, duérmete, que todavía no ha amanecido, descansa y todas esas cosas, pues. Entonces, en realidad somos nosotros los que hemos estado con ella o los que estamos con ella y somos obviamente 3 personas con 3 caracteres distintos, o sea que no todo el mundo es tolerante, pues. A veces entre nosotros mismos existe el cruce de palabras, pues, porque no me gusta el comportamiento de mi hermana para con ella,
o a mi hermano no le gusta el comportamiento de mi hermana para también con ella, entonces tenemos cruces de palabras y de verdad no ha sido nada fácil para ninguno. Bueno, la sociedad tiene que ponerse en el lugar del familiar, es una situación difícil, ellos viven un proceso de duelo, porque ellos tienen en su mente una imagen y la realidad les presenta otra totalmente distinta y eso genera sufrimiento. Entonces lo primero es reconocer lo que pueda vivir el cuidador y también conocer de la enfermedad, saber de que el paciente puede tener comportamiento inadecuado y no tiene que ver con locura. El Alzheimer entra en una categoría llamada demencia y ese término es un poco despectivo. Hoy por hoy se habla de trastorno neurocognitivo y es importante que la sociedad se eduque en este sentido para poder abordar la situación de una familia con diagnóstico de Alzheimer de una mejor manera. Bueno, me duele mucho cuando dice que no me conoce, que quién soy yo, que quién es el hijo que yo tengo, y cuando dice que somos unas malas hijas, que no la pasamos regañándola porque no entiende pues de que no está bien, pues entonces nos insulta y me duele verla, a veces hasta generalmente ni siquiera la miro directamente a los ojos porque no puedo verla. El rol del cuidador principal surge de manera espontánea. Una vez que se da el diagnóstico, el cuidador se ve obligado a atender al paciente. De hecho, ellos manifiestan que no quieren cuidarlo, pero no tienen de otra opción. Muchas veces hay como un remordimiento de conciencia por todo lo que ese familiar hizo por ellos y se ven en esa obligación de atenderlos. Eso genera mucho estrés, porque todo lo que tenga que ver con obligación, el yo sentirme obligado, genera esta emoción. Y la persona cuando rechaza ese estrés, se va a estresar aún más. Quiere salirse, quiere irse para que las hermanas, comenta que no ha comido en todo un mes, que la tenemos pasando hambre, nos dice palabras feas. Entonces obviamente tengo un niño también que tiene 7 años y no me gusta que esté observando pues todas estas situaciones que se han estado presentando en nuestro hogar, porque él dice, ay mamá, la abuelita está como loca, dice, y se sonríe, pues entre sus locuras a veces se sonríe con las cosas que dice, pero no ha sido nada fácil, como les he dicho, pues la vida nos cambió por completo, en todos los aspectos. Él come bastante bien, goza de buen apetito. Yo le preparo, él vive solo, pero yo le tengo una persona allá en su casa que lo atiende, lo acompaña de noche y ella está pendiente pues de sus cuestiones en la casa. Yo le hago la comida, generalmente a la hora del almuerzo le llevo la comida para el almuerzo y la cena y algo para el desayuno del día siguiente también. Yo le preparo aquí y se lo llevo a la señora que lo atiende allá, ella le sirve, lo atiende en la comida, yo generalmente me quedo un rato también con él allá, mientras él termina de comer. Bueno, hay una cosa que producto de su misma enfermedad, él siente mucha ansiedad por la comida. Todo lo que consigue, algunas veces hasta un plátano se lo come crudo, otras veces hasta los cambures, pretende muchas veces hasta comerse las conchas, ¿no? El cambur con concha y todo, o por ejemplo con la lechosa le pasa eso. Hay que estar pendiente de que si él consigue algo en la nevera, que esté picado, la lechosa que esté picada, los cambures que estén bien y estar pendiente, porque es una ansiedad, producto de su misma desequilibrio que tiene. Y se quiere comer todo lo que consigue, pues. Pero generalmente la comida pues la hacemos así de esa manera. Que brindarle al paciente calidad de vida. Eso quiere decir que nosotros tenemos que adaptarnos
a él. Incluso con los ejercicios de estimulación cognitiva, hay pacientes que les gustan más los números. Yo me adapto al paciente y busco trabajar sus procesos cognitivos en relación a los números. La mayoría de los familiares buscan que el paciente se adapte al estilo de vida de ellos y tiene que ser al revés. Esto es como un baile y nosotros tenemos que adaptarnos al ritmo del paciente. ¿Qué? Toma, ayuda. A rellenarlo aquí. Ajá, exacto, completo. Ayúdame tú. Eso es. Yo estoy pendiente prácticamente de todo, ¿verdad? De las medicinas son bastante costosas y algunas veces difíciles de conseguir también. Entonces esa es otra cosa que tengo que estar pendiente. Cuidar a un paciente en esas condiciones es muy difícil, sobre todo por esos cambios en su carácter, en su manera de ser. Muchas veces dice cosas que uno ni siquiera le entiende qué es lo que quiere decir. Entonces hay que tener muchísima paciencia para cuidar un paciente con esos problemas. Algunas veces uno se llena de impaciencia, pues porque no es fácil uno todo el día estar con una persona así. Algunas veces, en ciertos momentos, bueno, está bien y más o menos dice cosas congruentes, pero generalmente no es así. Es muy difícil. Hay que vivir esa experiencia para poder saber lo difícil que es cuidar a un paciente en esas condiciones. El Alzheimer enseña de que se puede sacar de la crisis una oportunidad. El Alzheimer es como que tú vas por el camino de la vida y se presenta una Y. Yo puedo decidir ir por el camino del estrés crónico, el camino de los problemas emocionales, o puedo decidir ir por el camino de la oportunidad, como una oportunidad para aprender a dar amor, una oportunidad para aprender qué es la enfermedad, una oportunidad para unirse como familia. Bueno, mira, yo antes de esta experiencia no conocía absolutamente nada de lo que era el Alzheimer. Pues conocía lo que existía esa enfermedad, que era esa pérdida de la capacidad cognitiva, pero más nada. No había tenido nunca la experiencia de estar tan cerca de una persona con ese problema. Después, eso ha sido un proceso no muy rápido, pero tampoco tan lento. Yo ahora sinceramente valoro el potencial que tenemos nosotros teniendo una memoria, una cabeza lúcida. Algunas veces uno siente como impotencia, ¿verdad?, de ver que una persona que tuvo tanta capacidad, un hombre inteligente, con tanta capacidad de trabajo, y pierda de una manera tan radical todas esas habilidades, todas esas capacidades que tenía. Es fuerte ver una persona cómo se va deteriorando. Entonces, por eso ahora en estos momentos yo valoro mucho la capacidad, la mente, la importancia que tiene para nosotros la mente, el cerebro, que hay que cuidarlo mucho porque realmente esa es la vida nuestra. Eso es lo que nos manda todo. A que debemos de tener un poco más de tolerancia, de paciencia con estas personas así, para poder entender. Valoro más esos momentos cuando la tuvimos en pleno uso de sus facultades mentales, vamos a decirlo de esa manera. Y bueno, en realidad como que hicimos fue aprovecharnos de ella, que si la comidita, el desayuno, el almuerzo y el cena, y no jamás llegamos a pensar en ningún momento que iba a pasar por esta situación. Yo hasta le dije a Antonio, ¿verdad?